He was such a force of energy and excitement. Biggest ever in this world of wrestling. His wild personality, pumped up physique, and handlebar mustache made him the face of professional wrestling. Durante toda una generación, Hulk Hogan no fue solo un luchador, fue una fuerza de la naturaleza, una leyenda intocable. Pero el 24 de julio de 2025, esa leyenda se derrumbó. We lost one of the biggest and most globally recognized icons in the world. Y casi un año después, la verdad finalmente ha salido a la luz en forma de un informe policial de 72 páginas publicado el 5 de junio de 2026. El Departamento de Policía de Clearwater ha cerrado oficialmente su investigación sobre la muerte de Terry Gene Bollea. El caso está cerrado, el veredicto ya está. I was to the point where I wanted to kill myself. There were cameras in the house where he died. Like, if there's nothing, then just show it. Cambia todo, porque la historia que condujo a este momento es mucho más complicada, mucho más dolorosa y mucho más impactante de lo que la mayoría de la gente cree. Entremos en materia. La última mañana, 24 de julio de 2025. El miembro del Hall of Fame de la WWE, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, falleció el 24 de julio de 2025 a los 71 años tras sufrir una emergencia médica en su casa de Clearwater, Florida. Pero esto es lo que la versión oficial no refleja del todo, la absoluta normalidad de esa mañana antes de que todo se desmoronara. Según la asistente de salud a domicilio de Hogan, Dana Swinton, parecía estar bien esa mañana y había estado hablando y comiendo yogur antes del incidente. Yogur. El hombre estaba hablando, respirando, viviendo. Nada en esa escena sugería lo que estaba por venir. Swinton le dijo a la policía que ella, la esposa de Hogan, Sky Daly, y su terapeuta ocupacional, Justin McCamey, estaban en la casa cuando Hogan dejó de respirar. McCamey dijo que llegó a la casa alrededor de las 9:30 a.m. y estuvo allí durante 10 minutos antes de que Bollea comenzara a tener su episodio médico. 10 minutos. Eso fue todo lo que tomó. En un momento el Hulkster está sentado en su silla. Al momento siguiente, todo cambia para siempre. Cuando McCamey y Swinton regresaron a la habitación, Daly notó que su esposo no respiraba. McCamey intentó tomarle los signos vitales a Bollea, pero no detectó pulso. Daly llamó al 911 y dijo: "Mi esposo parece que no está respirando". Esas palabras, silenciosas, devastadoras. El mejor luchador profesional de todos los tiempos, reducido a un hombre en un sillón reclinable que simplemente dejó de respirar. El personal médico de Bollea le practicó RCP al luchador retirado hasta que llegaron los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia respondieron a la llamada a las 9:51 a.m. y Hogan fue atendido por el personal de Clearwater Fire and Rescue antes de ser trasladado a un hospital cercano. Paramédicos lo llevaron al Morton Plant Hospital, donde fue declarado muerto a las 11:17 a.m. Así, sin más, se fue. Kamania, la fuerza más poderosa en la historia de la lucha libre, se acabó. Un cuerpo destruido por el negocio. Ahora bien, entender verdaderamente lo que le sucedió a Hulk Hogan, hay que entender a qué sometió ese hombre a su cuerpo, y es impactante. Le dijo a Logan Paul en un episodio de 2024 del podcast Impulsive que se había sometido a unas 25 cirugías en los últimos 10 años, incluyendo 10 cirugías de espalda, ambas rodillas, ambas caderas reemplazadas, hombros, todo. 25 cirugías en 10 años. Esos son aproximadamente 2 operaciones y media al año, y lo dijo con la naturalidad de alguien que describe su lista de la compra, pero los números no mienten, y él era plenamente consciente del precio que estaba pagando. Como el propio Hogan dijo una vez: "Probablemente debería haber dejado esto antes, pero me encantaba hacerlo, y el dinero era una locura". Un hombre que amaba tanto su oficio que dejó que lo devorara vivo desde dentro. Esos problemas de salud abarcaban desde su admitido uso de esteroides en la década de los 90, pasando por múltiples cirugías de reemplazo de rodilla y cadera, hasta cirugías de hombro y múltiples cirugías de espalda, y finalmente una operación de fusión cervical que, según muchos testimonios, fue seguida por un deterioro de su salud que culminó en un paro cardíaco fatal. Sus amigos íntimos Jimmy Hart y Eric Bischoff notaron un rápido deterioro en la salud de Hogan tras su cirugía de fusión cervical. Hart contó que Hogan evitaba las visitas para prevenir infecciones, mientras que Bischoff recordó que Hogan sonaba débil y expresaba vergüenza por su condición. Vergüenza de un hombre que flexionaba los músculos
segundos frente a 70,000 fanáticos que gritaban. La idea de que Hulk Hogan se sintiera avergonzado de su propio cuerpo, demasiado débil para enfrentarse a sus amigos, eso impacta de otra manera. El 18 de junio de 2025, el actor de radio Bubba the Love Sponge informó que Hogan estaba gravemente enfermo en el hospital y que quizás no lo lograra. Apenas 5 semanas después, ya no estaba. Con lágrimas en los ojos, Sky Daily compartió más tarde: ojalá nunca se hubiera hecho la cirugía de cuello. 5 palabras que encierran un océano de dolor. El nervio frénico, la bomba que nadie vio venir. Aquí es donde las cosas se ponen explosivas, y me refiero a genuinamente explosivas. En agosto de 2025, apenas unas semanas después de la muerte de Hogan, cayó una bomba que sacudió al mundo de la lucha libre y más allá. Hulk Hogan pudo haber sido víctima de negligencia médica, una negligencia que pudo haberle costado la vida. Fuentes policiales informaron a TMZ Sports que el informe del Departamento de Policía de Clearwater sobre la respuesta al 911 en la casa de Hulk el día de su muerte indicaba que un terapeuta ocupacional estaba presente en la residencia de la leyenda de la lucha libre en Florida cuando dejó de respirar. ¿Y qué le dijo ese terapeuta ocupacional a la policía? Les dijo a los oficiales que acudieron al lugar que, durante una operación reciente, no estaba claro si se trataba de la cirugía para reparar su corazón o de un procedimiento en el cuello. El cirujano le había seccionado el nervio frénico. El nervio frénico desempeña un papel fundamental en la respiración al controlar el diafragma, y el daño a este nervio puede provocar graves complicaciones respiratorias. Piénsalo, el nervio que controla tu capacidad para respirar, seccionado. Y aquí está el detalle que te dejará boquiabierto. Según las fuentes, Hulk no tuvo un episodio de opresión en el pecho antes de fallecer. Más bien, simplemente dejó de respirar. Fue su esposa, Kai, quien dio la voz de alarma cuando su respiración se detuvo, y fue entonces cuando se hizo la llamada al 911. No se agarró el pecho, no gritó de dolor, simplemente dejó de respirar, sentado en su sillón reclinable. Esa es una imagen muy diferente a la de un ataque cardíaco clásico, y es el tipo de detalle que hace que la teoría del nervio frénico sea imposible de descartar. La viuda de Hogan, Sky, confirmó a TMZ Sports que el nervio frénico de la leyenda de la lucha libre se vio afectado durante una de sus recientes cirugías, confirmado por su propia esposa, y sin embargo, ella también dijo: no estoy autorizada a revelar esos detalles en este momento. Cuando se le preguntó sobre los resultados de la autopsia, el silencio, el lenguaje cauteloso, todo ello alimentó la creciente tormenta de preguntas. Durante la intervención, el nervio frénico de Hogan, que ayuda al diafragma a contraerse y expandirse para permitir que los pulmones inhalen y exhalen aire, justamente se seccionó. Eso no es una complicación menor, es catastrófico. Parecer se mantuvo en secreto. El terapeuta ocupacional y el retroceso que generó más preguntas. Pero la historia no termina ahí, porque el terapeuta ocupacional en el centro de toda esta revelación sobre el nervio frénico, un hombre llamado Justin McCamey, terminó retractándose de sus propias afirmaciones de una manera que llamó aún más la atención. La investigación examinó una serie de afirmaciones planteadas tras el fallecimiento de Hogan, incluidas las preocupaciones expresadas inicialmente por McCamey. Él había sido quien les dijo a los oficiales que acudieron al lugar que creía que Hogan podría haber sido víctima de negligencia médica. Esa declaración inicial puso en marcha toda la investigación. Sin embargo, durante una entrevista de seguimiento con los investigadores, Justin supuestamente aclaró que no era un especialista médico y que simplemente estaba especulando basándose en la información que había escuchado. También reveló que solo había trabajado con Hulk durante 2 semanas y que lo había visitado en solo 2 ocasiones antes de su muerte. 2 semanas, 2 visitas. Y sin embargo, la declaración inicial de este hombre, hecha en medio del caos del momento en que Hogan dejó de respirar, desencadenó una investigación policial de 11 meses que consumió los recursos de todo un departamento de policía y cautivó al mundo. ¿Estaba especulando? ¿Estaba transmitiendo algo que realmente había oído de alguien cercano a la situación? El informe policial final no resuelve esa pregunta con una claridad satisfactoria, simplemente señala su rectificación y sigue adelante. Quizás sea así, pero la propia viuda ya había confirmado que el nervio frénico estaba comprometido. Esa confirmación no desaparece solo porque el terapeuta se echara atrás. Hablamos de un rompecabezas al que le faltan piezas. Brooke Hogan, la guerra de una hija por la verdad.
Y luego está Brooke Hogan, de 38 años, hija de un ícono de la lucha libre, una mujer que ha pasado casi un año luchando por entender cómo murió su padre y sintiéndose bloqueada a cada paso. Brooke apareció en el programa Bubba the Love Sponge Show el 23 de abril de 2026 y expuso una serie de acusaciones profundamente personales sobre la gestión de la autopsia de su padre, las circunstancias de su muerte, la herencia de la que, según ella, la echaron, y un documental de Netflix que, en su opinión, tergiversó la vida de su padre, la autopsia. Ahí es donde Brooke ha sido más contundente. Su principal queja era que no ha podido obtener la autopsia de su padre y que meses después de su muerte todavía se siguen haciendo cambios en ella. Cambios en una autopsia. Meses después, recurrió a la ayuda de expertos legales para argumentar que algo no estaba bien. El abogado que la acompañaba dijo: "Llevo 30 años trabajando en casos de negligencia médica. Nunca he oído hablar de una situación como esa. Nunca he oído hablar de una situación en la que el médico cuyo paciente murió viniera y realizara la autopsia. Nunca en toda mi vida he oído hablar de eso. 30 años de derecho de negligencia médica y nunca había visto nada parecido". Esa no es una declaración menor. Luego vino el enfermero. Brooke dijo en el programa que si querías ir a buscar información sobre lo que pasó ese día, el enfermero había desaparecido. Estaba asustado. Nadie podía localizarlo. La única otra persona que estaba allí el día que murió su papá, y al parecer, por lo que le habían dicho, el enfermero estaba arriba arreglando el inodoro o haciendo algo por el estilo. Y, casualmente, mientras él no estaba, su papá falleció y fue Sky quien se dio cuenta de que había dejado de respirar. Un enfermero que se esfuma, una autopsia que sigue siendo revisada, un médico privado llamado para firmar el certificado de defunción en lugar del médico de urgencias de guardia. Brooke vio cómo se acumulaban todos estos detalles y planteó la pregunta que mucha gente se estaba haciendo, casi como si tuvieras que ser un experto en el arte de hacerlo. Dijo: "Y no es solo porque sea famoso, porque si no hay nada que ocultar, entonces no hay nada que ocultar. Es premeditado, como si ya se supiera que había que llamar al médico privado para que certificara la hora de la muerte en lugar del médico de guardia en la sala de emergencias". Palabras devastadoras de una hija afligida. Público escuchó. La bomba legal de la familia, Plant y Tampa General. Para octubre de 2025, la situación se intensificó a un nivel completamente nuevo, y esta vez no fue solo Brooke quien dio la voz de alarma, fue la propia viuda de Hogan, junto con su hijo Nick. La familia de Hogan solicitó una investigación para determinar si los médicos que trataron al fallecido ícono de la lucha libre cometieron negligencia médica. Sky Daily y Nicholas Bolea presentaron una petición en el condado de Pinellas, Florida, solicitando una prórroga de 90 días del plazo de prescripción en el que se podría presentar una demanda por negligencia médica. ¿Y quiénes eran los destinatarios de esa petición? La demanda citaba al Tampa General Hospital, al Morton Plant Hospital, a 2 médicos con sede en Florida, así como a todos y cada uno de los demás proveedores de atención médica aplicables. El Morton Plant Hospital, donde se declaró la muerte de Hogan; Tampa General Hospital, donde había recibido tratamiento previo. 2 importantes instituciones médicas distintas en la mira de una posible demanda multimillonaria. Según se informa, Daly creía que el nervio frénico de Hogan, que controla la respiración, se vio afectado durante una intervención en el cuello a la que se sometió en mayo de 2025, una cirugía que, según ella, contribuyó a la muerte de su difunto esposo a los 71 años. Pia Sky Daily, la mujer que llamó al 911, la mujer que vio cómo su esposo dejaba de respirar frente a ella, decía, en esencia, que la cirugía lo mató. Ella le dijo al Daily Mail: "Estamos investigando una posible negligencia médica. Tienes dificultad para respirar durante mucho tiempo, eso te enferma mucho. No es algo que sea una causa repentina y alarmante de muerte, es algo que te desgasta, te debilita". El propio Hogan había presentado anteriormente una demanda por negligencia médica en 2013 por una intervención diferente en la columna vertebral. Ese caso se resolvió posteriormente en 2015, así que esta no era la primera vez que Hogan se enfrentaba a demandas por negligencia quirúrgica. El patrón es muy recurrente. El informe de 72 páginas, 5 de junio de 2026, caso cerrado. Y entonces, hace 48 horas, llegó el momento que el mundo había estado esperando. El viernes 5 de junio de 2026, la policía de Clearwater anunció que había cerrado su investigación sobre la muerte de Hulk tras una revisión exhaustiva de las pruebas, las declaraciones de los testigos y los registros médicos. 11 meses de trabajo, docenas de entrevistas a testigos, expedientes médicos de múltiples hospitales, imágenes de vigilancia, imágenes de cámaras corporales. Todo ello condensado en un informe
informe final de 72 páginas, el Departamento de Policía de Clearwater determinó que Hogan murió de una muerte natural asistida y publicó un informe de 72 páginas en el que se detallaban los acontecimientos del 24 de julio de 2025, cuando los agentes acudieron al domicilio de Hogan en Clearwater tras una emergencia médica. El lenguaje importa: muerte natural asistida. Eso significa que había personas presentes. Eso significa que no fue repentina, sospechosa, ni de naturaleza violenta. Eso significa que las preguntas sobre el nervio frénico y la negligencia quirúrgica simplemente desaparezcan. La policía investigaba un delito, no una negligencia médica. Son dos vías legales completamente diferentes. Los investigadores escribieron: tras una revisión exhaustiva de las declaraciones, los registros médicos, las imágenes de vigilancia del interior de la residencia y una inspección visual del cuerpo del señor Bollea, no se ha encontrado ninguna evidencia que indique que la muerte de Terry Bollea fuera otra cosa que natural. El informe añadió que, a lo largo de la investigación, no se había encontrado ninguna prueba que indicara ningún delito relacionado con su muerte. No hay evidencia de delito. La policía se ha pronunciado: caso cerrado. Pero, y este es un pero enorme, el cierre se produce mientras la familia de Hogan sigue adelante con una posible demanda por negligencia médica relacionada con su atención en el Morton Plant Hospital y el Tampa General Hospital. Investigación penal terminada. Demanda civil muy vigente. Lo que realmente reveló la autopsia y lo que se mantiene en privado. Hablemos de la autopsia, porque es aquí donde la historia se vuelve compleja de una manera que deja lugar a la interpretación. Un informe de autorización de cremación de la Oficina del Médico Forense del Distrito 6 describió la causa de la muerte como un paro cardíaco. El informe también señaló que la superestrella de la lucha libre tenía antecedentes de fibrilación auricular, un latido irregular en las cavidades superiores del corazón y leucemia linfocítica crónica. Una autopsia privada organizada por la esposa de Bollea y su hijo Nick concluyó que murió exclusivamente por una enfermedad natural, sin contribuciones traumáticas o toxicológicas terminales razonables. Exclusivamente por una enfermedad natural, sin problemas toxicológicos, sin traumatismos. La autopsia privada, la que pagó la propia familia, confirmó la muerte natural y, sin embargo, la cuestión de la negligencia médica sigue flotando en el aire como un humo que no se disipa, porque una muerte puede ser natural y, aún así, estar causada por un error del cirujano. Ambas cosas no se excluyen mutuamente. Si un nervio que controla la respiración se daña durante una cirugía y ese daño nervioso debilita lentamente el sistema respiratorio hasta que el corazón deja de latir, eso es técnicamente una muerte natural y aún así podría tratarse de negligencia médica. La policía dijo que ciertos materiales revisados durante la investigación no se harán públicos. Según el departamento, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los resultados de la autopsia privada siguen en poder de la familia. Las grabaciones de vigilancia del interior de la casa de Hogan no se publicarán. Los resultados de la autopsia privada no se publicarán. La propia Brooke había señalado esto desde el principio, diciendo: había cámaras en la casa justo donde murió. Si no hay nada, entonces simplemente muéstrenlo. La familia tiene esas imágenes ahora. ¿Qué hay en ellas? Quizás nunca lo sepamos, a menos que una demanda civil obligue a que se presenten como prueba. La policía agradece a la familia, pregunta sobre la enfermera, obtiene una respuesta, cosa que el informe final sí abordó hasta cierto punto. Es la misteriosa enfermera sobre la que Brooke había estado dando la voz de alarma durante meses. Rob Shaw, portavoz del Departamento de Policía de Clearwater, hizo una declaración en la que confirmó que los investigadores califican la muerte de Bollea como una muerte natural asistida y agregó: queremos agradecer a la familia del señor Bollea, Sky, Nick y Brooke, y a su abogado, Kevin Hazlett, por su cooperación, su disposición a permitir que nuestros investigadores tuvieran acceso a información muy personal en un momento en que estaban de luto y pasando por dificultades fue de gran ayuda. No hubiéramos tenido la justificación legal para obtener gran parte de la información sin su cooperación. Traducción: la familia abrió la puerta, entregaron los registros, le dieron a la policía lo que necesitaba y la policía, tras revisar todo, no encontró nada delictivo. En cuanto a la enfermera que, según Brooke, había desaparecido, el informe de 72 páginas describe la escena de esa mañana con múltiples trabajadores de la salud presentes. La esposa de
de Hogan, Sky Daly, le dijo a la policía que su esposo se había sometido a una cirugía de fusión espinal en el cuello unas 6 semanas antes de su muerte, a una cirugía de válvula cardíaca 3 semanas antes, y que también había estado recibiendo quimioterapia para la leucemia linfocítica crónica. El hombre estaba luchando en múltiples frentes al mismo tiempo: columna vertebral, corazón, su sangre. Esto es de suma importancia a la hora de tratar de entender por qué su cuerpo finalmente se rindió. El verdadero panorama médico: 6 semanas de infierno antes del final. Este es el panorama completo de las últimas semanas de Hogan, y es brutal. Sky Daly le dijo a la policía que Hogan se había sometido a una cirugía de fusión espinal en el cuello unas 6 semanas antes de su muerte, y a una cirugía cardíaca 3 semanas antes de eso para reparar una válvula. 6 semanas, 3 semanas, operaciones mayores una tras otra. También le habían diagnosticado leucemia linfocítica crónica y había estado recibiendo quimioterapia, cirugía de cuello, cirugía de válvula cardíaca, quimioterapia activa. Todo ello acumulado en los 2 últimos meses de su vida. Nick Hogan explicó en la serie documental Real American que, hacia el final de la vida de su padre, estuvimos entrando y saliendo de hospitales durante unos 2 meses y medio, pero él seguía mostrando mucha resistencia y fortaleza. 2 meses y medio de hospitales, padre tratando de mantenerse fuerte por su familia, mostrando resistencia incluso cuando su cuerpo lo estaba abandonando poco a poco. También surgieron informes de que Hogan tenía dificultades para respirar y necesitaba un tanque de oxígeno. Además, había bajado mucho de peso y se cansaba fácilmente. Un tanque de oxígeno. El hombre que alguna vez tuvo los brazos más grandes de la lucha libre, necesitando una máquina para ayudarlo a respirar. Esa imagen es desgarradora de la manera más conmovedora posible. Y sin embargo, la mañana del 24 de julio, estaba hablando, estaba comiendo yogur, estaba haciendo terapia. La capacidad del cuerpo humano para seguir adelante hasta que simplemente ya no puede más es una de las cosas más notables y desgarradoras de estar vivo. Hulk Hogan encarnó eso hasta su última mañana. El legado póstumo, el Hall of Fame, WrestleMania, que viene después. Con la investigación oficialmente cerrada, el mundo ahora puede dar un paso atrás y dejar que el legado respire, por complicado que sea. Hogan fue incluido en el Hall of Fame de la WWE en 2005, por segunda vez en 2020 como parte de la NWO y por tercera vez póstumamente en 2026, cuando su combate contra André el Gigante en WrestleMania 13 fue incluido en la categoría de Momentos Inmortales. 3 incorporaciones al Hall of Fame. 3, la última, póstuma, en honor a lo que muchos consideran el combate más icónico de la historia de la lucha libre profesional. En 2026, las icónicas botas de Hogan de WrestleMania X8 que usó durante su combate contra The Rock se vendieron por un precio récord de $1,037,000 en Heritage Auctions. Durante el fin de semana de WrestleMania 42, el primero desde su muerte, la WWE organizó la Hulk Hogan Experience en WWE World, una exposición con fotos y objetos de su carrera. $1 millón por un par de botas, solo Hulk Hogan. Tras su muerte el 24 de julio de 2025, luchadores de toda la industria le rindieron homenaje en las redes sociales, entre ellos Vince McMahon, The Rock, The Undertaker, Steve Austin, Rob Van Dam, Shawn Michaels, John Cena, Triple H, Ric Flair, Kane, Sting, Jake Roberts, Ted DiBiase Sr., Angle, The Miz y Matt Hardy. Todas y cada una de las generaciones de la lucha libre unidas en el dolor. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre la magnitud de lo que el mundo perdió el 24 de julio de 2025. Cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Hogan, el expresidente Trump publicó en Truth Social: "Hoy perdimos a un gran amigo, el Hulkster". Hulk Hogan era maga en todo sentido, fuerte, duro, inteligente, con un corazón enorme. Pronunció un discurso absolutamente electrizante en la Convención Nacional Republicana, que fue uno de los momentos más destacados de toda la semana. Lo ames o lo odies, y mucha gente tenía sentimientos encontrados sobre Hulk Hogan al final. El hombre era innegablemente colosal, un fenómeno cultural, un pedazo andante y musculoso de la mitología estadounidense. ¿Qué sucede ahora? La sombra de la negligencia médica persiste. Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? Al 6 de junio de 2026, la investigación penal ha concluido. No hay cargos, no hay sospechosos, no hay delito. Los investigadores concluyeron que la estrella de la lucha libre murió por causas naturales y que no había evidencia de juego sucio o delito. Pero la historia civil, lejos de terminar. La viuda de Hogan, Sky Daly, está llevando adelante una demanda por negligencia médica relacionada con la cirugía a la que se sometió su esposo en los meses previos a su muerte. Esa demanda
demanda, si se presenta, estaría dirigida contra los hospitales y los médicos que operaron el cuello y el corazón de Hogan en los últimos meses de su vida. Sacaría a la luz los expedientes médicos. Podría responder finalmente a la pregunta que ha acechado a toda esta saga. ¿Acortó un error de un cirujano la vida del luchador más famoso que jamás haya existido? Policía de Clearwater agradeció públicamente a la familia de Hulk y a su equipo legal por su cooperación durante toda la investigación. Profesional, mesurada, definitiva. El departamento hizo su trabajo. No encontraron ningún acto delictivo, pero la familia Hogan lo ha dejado claro. Esta lucha no ha terminado. Policías han dejado a un lado sus bolígrafos. Los abogados apenas están tomando los suyos. Hulk Hogan sobrevivió al filo de la navaja durante toda su carrera. Sobrevivió a los esteroides, los escándalos, las grabaciones sexuales y 6 cirugías de espalda. Sobrevivió a ser expulsado del Hall of Fame y se abrió camino de regreso. Pero al final, fue la mesa de operaciones, el lugar al que acudió para seguir viviendo, lo que pudo haber sido lo que finalmente lo derribó. La investigación está cerrada. La verdad, sin embargo, aún se está revelando, y cuando ese caso civil avance, el mundo estará pendiente. ¿Qué parte de esta investigación te sorprendió más? ¿Las conclusiones de la policía, la revelación sobre el nervio frénico o las preguntas sin respuesta de Brooke? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.